A ver, pensemos en algo. Respirar. Es lo primerísimo que hacemos al nacer, y bueno, lo último que hacemos. Un acto tan automático que ni nos damos cuenta. Pero ¿y si te digo que detrás de cada bocanada de aire hay una coreografía física que es sencillamente brutal? Pues de eso va esto. Vamos a meternos de lleno en la física que convierte un simple soplido en el combustible de la vida. Es que la cifra es de locos. Más de 20.000 veces al día el aire entra y sale de nuestros pulmones. Pero, ¿nos hemos parado a pensar cómo llega ese oxígeno a los billones de células que tenemos? ¿Y cómo narices nos deshacemos del dióxido de carbono que generan? Pues la respuesta, como casi siempre, está en unas cuantas leyes físicas fundamentales que curran sin parar dentro de nosotros. Vale, para seguir el viaje de una bocanada de aire, primero hay que entender, digamos, las reglas del juego. Y es que todo, absolutamente todo, se reduce a dos conceptos clave de la física: la difusión y la presión parcial. Con esto entendemos el tinglado entero. Venga, empecemos por la difusión. Imagina que abres un bote de perfume en una habitación. Las moléculas no se quedan ahí quietas, ¿verdad? Se empiezan a mover por todas partes. Pues eso es la difusión. Es el movimiento natural de las moléculas desde donde están más apretujadas, o sea, en alta concentración, hacia donde tienen más sitio, una zona de baja concentración. Y lo mejor es que es un proceso pasivo. El cuerpo no gasta energía en esto, las moléculas se mueven solas, con su propia energía. Y esta imagen lo clava. La verdad, es como si las moléculas siempre fueran a cuesta abajo. Se mueven desde donde hay un mogollón de gente, la zona concurrida, hacia donde hay menos jaleo. Pues este principio tan simple es el motor que lo mueve todo en el intercambio de gases. Así de fácil y así de potente. Vale, vamos con el segundo concepto, la presión parcial. A ver, cuando respiramos no es solo oxígeno lo que entra, ¿no? Es una mezcla de gases. Bueno, pues la presión parcial es la presión que hace cada gas por su cuenta, como si los demás no estuvieran. Y aquí viene lo importante. Va ligada a la concentración. A más concentración de un gas, más presión parcial ejerce. Sencillo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vamos a ponerle números. Fijaos, el aire que respiramos tiene más o menos un 21% de oxígeno. Vale. A nivel del mar, la presión de todo ese aire es de 760 milímetros de mercurio. Pues es fácil, la presión parcial del oxígeno es el 21% de esos 760. ¿Cuánto da eso? Unos 160 milímetros de mercurio. Y ojo, quédense con ese número, porque es la clave de todo. Y con esto llegamos a la regla de oro, la idea con la que hay que quedarse. Los gases se mueven siempre desde donde hay más presión parcial hacia donde hay menos. Ojo, no es de más a menos concentración, es de más a menos presión parcial. Esta ley es la que manda, la que decide hacia dónde van el oxígeno y el dióxido de carbono en todo momento. No, ahora que ya tenemos las reglas del juego claras, ¿qué tal si seguimos el viaje de una molécula de oxígeno? Vamos a ver cómo se aplica todo esto en la práctica, desde que el aire entra por la nariz hasta que llega al final del camino, a lo más profundo de los pulmones, los alvéolos. A ver, fijaos en esta tabla porque la diferencia es brutal. El aire que metemos en los pulmones tiene una presión parcial de oxígeno, una PO2, de 159. Pero cuando llega a los alvéolos, ¡zas!, cae en picado hasta 104. Y mientras tanto, el dióxido de carbono, la PCO2, que fuera escasicelo, de repente sube hasta 40. ¿Pero qué ha pasado por el camino? Pues la primera explicación es la humedad. Así de simple. En el momento en que el aire entra en las vías respiratorias, se empapa, se satura de vapor de agua al 100%. Y claro, ese vapor de agua también tiene su propia presión parcial, que es de unos 47 milímetros de mercurio. Como la presión total dentro del pulmón no puede cambiar, si metemos la presión del agua, la de los otros gases, tiene que bajar. Se diluyen, por así decirlo. Y aquí viene el segundo motivo, que es clave para entenderlo todo. Resulta que no vaciamos los pulmones cada vez que respiramos. ¿Qué va? De hecho, con cada respiración solo cambiamos una séptima parte del aire. O sea, el aire nuevo que entra se mezcla con el aire viejo que ya estaba ahí. Es un sistema de renovación súper lento, que funciona como un amortiguador. Y este diseño es simplemente brillante. Justo como dice la cita, este reemplazo tan lento hace que todo el sistema sea súper estable. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evitar cambios bestias y repentinos de gases en la sangre. Incluso si aguantamos la respiración unos segundos, el sistema no se vuelve loco. Es un mecanismo de seguridad brutal para mantenerlo todo en equilibrio. Bueno, pues llegamos al momento de la verdad, al clímax de este viaje. El punto exacto donde el oxígeno salta del aire a la sangre y el dióxido de carbono hace justo lo contrario. Y todo esto pasa en una especie de frontera microscópica pero súper avanzada, la membrana respiratoria.
Esto que vemos es la unidad de trabajo del pulmón. Tenemos unos 300 millones de estos saquitos de aire, los alvéolos. 300 millones, casi nada. Y cada uno de ellos está envuelto en una red súper densa de vasos sanguíneos diminutos, los capilares. Y es aquí, en este abrazo entre el aire y la sangre, donde ocurre toda la magia. Si hacemos zoom, es que esto es increíble. Fijaos en la membrana respiratoria. Para que el oxígeno llegue desde el alvéolo hasta un glóbulo rojo, tiene que cruzar 6 capas. 6. El líquido, el epitelio, la membrana basal, un pequeño espacio, otra membrana basal y el endotelio. Parece un montón, pero es que el grosor total es ridículo, a veces de solo 0,2 micrómetros. ¡Es finísimo! Y ahora viene el dato que lo cambia todo. Si pudiéramos coger todas esas membranas y extenderlas en el suelo, ¿sabéis cuánto ocuparían? Unos 70 metros cuadrados. O sea, la superficie de un piso bastante grande. Tenemos un campo de fútbol en miniatura dentro de los pulmones para que se produzca el intercambio. Y aquí es donde te explota la cabeza. Toda esa superficie enorme está ahí para una cantidad de sangre minúscula. En cualquier momento, solo hay entre 60 y 140 mililitros de sangre en los capilares de los pulmones. Es poquísimo. La analogía de la pintura es perfecta. Es como extender una capa finísima de sangre sobre una pared gigantesca. El resultado es un intercambio de gases súper rápido y ultra eficiente. Una maravilla de la ingeniería. Claro, pero este sistema no es algo estático, no funciona siempre igual. El cuerpo es un maestro gestionándolo, ajustándolo a cada segundo para que los niveles de gases estén siempre perfectos. Se adapta a todo, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Vamos a ver cómo lo hace. Estos gráficos lo explican de maravilla. Fijaos en el de arriba. A medida que ventilamos más, o sea, que nos movemos hacia la derecha en el gráfico, la presión de oxígeno en los alvéolos sube como la espuma. Más aire, más oxígeno. Lógico. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? Pues justo lo contrario, lo vemos en el gráfico de abajo. Cuanto más ventilamos, más CO2 echamos fuera, así que su presión baja en picado. Pues bien, el cuerpo está todo el rato jugando con nuestra respiración, haciéndola más rápida, más lenta, más profunda, para mantenernos siempre en ese punto A que se ve en los gráficos. El objetivo es clavar la presión de oxígeno en unos 104 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono en 40. Es un sistema de regulación finísimo que ajusta la oferta de aire a lo que el cuerpo necesita en cada momento. Entonces, resumiendo, ¿de qué depende la velocidad con la que los gases cruzan esa pedazo de membrana de 70 metros cuadrados? Pues de 4 cosas. 1, el grosor. Cuanto más fina, mejor. 2, la superficie. Cuanto más grande, más rápido. 3, las características del propio gas. Y 4, lo más importante, el motor de todo, la diferencia de presión parcial a cada lado. No hay más. Como hemos visto, la física de la respiración es elegante, es súper eficiente y sobre todo es automática. Pasa sin que tengamos que pensar. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si todo este proceso es tan automático, tan gobernado por la física, ¿qué significa realmente que podamos, a voluntad, tomar el control de nuestra respiración? ¿Qué poder nos da eso para influir en nuestro cuerpo y nuestra mente? La respuesta ya se sale un poco de la física, pero desde luego empieza aquí.